Y hoy voy a hablar acerca de caminando en obediencia o en desobediencia, hermanos. Antes de entrar a la palabra, quiero remarcar unas cosas que debemos de entender, ¿verdad? Muchos entendemos como desobediencia como algo que nosotros no hacemos, pero hay algo más, hay un misterio más ahí, hay algo más profundo acerca de eso. Entonces vamos a ir a unos significados y conceptos que yo estuve buscando, ¿verdad? Diligentemente. Me tardé más en esto, hermanos, que buscar la palabra del Señor. Obviamente la palabra es viva y siempre está con nosotros, pero porque hay mucha terminología, hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Entonces, en el significado de la desobediencia, es el término general de indisciplina, alude la falta de obediencia con respecto a unas normas establecidas, particularmente en el cumplimiento de un trabajo. Y este significado es algo general, ¿verdad? Y en el término bíblico es el sentir autosuficiente, por ende, contradice lo que Dios nos ha dicho. Por lo tanto, optamos por hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Eso trae resultados negativos a nuestra vida, y nosotros lo vemos en muchas historias de la Biblia, hermanos. Lo hemos visto, donde Israel siempre se ha puesto en desobediencia, y el Señor con su amor los ha traído otra vez a una obediencia prácticamente forzada, hermano. Qué triste, ¿verdad? Pero sabemos que ese es el pueblo elegido del Señor, y nosotros estamos por misericordia, ¿verdad? Por gracia en ese pueblo que también nos ha acogido. Y ahorita voy a entrar a eso, porque de eso se refiere la palabra del Señor en este día. El significado de esta palabra, o sinónimos, es insubordinación, rebeldía, sublevancia, insumisión, arrogancia. Y en la palabra del griego, hermano, dice parakoe, falta de atención, es decir, por implicación, desobediencia, una pérdida de audición. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? ¿Qué nos quiere decir? Que no escuchamos, no oímos cuando el Señor dice: quiero que vayas a darle esta palabra a tu hermano, quiero que hagas esto. ¿Por qué? Porque es por tu bien, ¿verdad? Y no lo escuchamos y decimos: lo hago porque yo quiero, lo hago por mi conocimiento, lo hago porque yo miro que así se tiene que hacer, ¿verdad? Estamos en desobediencia en ese punto. Cuando llegamos ahí, estamos en desobediencia, y eso, hermanos, arraiga rebeldía, arraiga arrogancia, insubordinación en contra de Dios. Y obviamente la palabra de obediencia y significado es la acción de obedecer, especialmente en organizaciones jerárquicas que trata de cumplimiento de un mandato, de una orden. Esto es en general, y lo podemos darnos cuenta aquí en las leyes terrenales, ¿verdad? Que nosotros tratamos la manera de estar bien con las leyes, porque obviamente si usted hace algo en contra de estas leyes, le cae la justicia terrenal, ¿verdad? Eso es lógico, ¿verdad? Eso es lógico. Pero así como nosotros, hermanos, obedecemos cada ley de este país o en el país donde nosotros estamos, así debemos obedecer el Señor, y lo que te está pidiendo que hagas, amarlo. Primero es amarlo, hermanos, para que la obediencia llegue por el amor a Dios. Y eso es lo que nos está pidiendo, que lo amemos de todo corazón, que nos abramos nuestro corazón, hermanos. Bueno, y ahora vamos siguiendo el significado del bíblico de la desobediencia. Quiere decir aquellos deberes de los hombres que son fieles, como lo que sería la obediencia a Dios. Son fieles. Si el Señor es fiel a nosotros, ¿por qué no ser fieles a Él? Aleluya. ¿Por qué no, hermanos? Si Él quiere lo mejor para ti, si Él es fiel dándote algo para que tú crezcas, tal como la parábola donde dice del Señor que dio talentos, ¿verdad?
a uno que hay que ser fiel para que esos talentos se dupliquen en alguien más, hermanos, en alguien más. Sí, amén, aleluya. Y dice, el término de obediencia desde el punto de vista bíblico debe sentirse de corazón, dando un paso de fe y sentirlo como tal. Como tal, hermanos, un paso de fe. ¿Qué nos pide la Biblia? Que tengamos fe en el Señor, hermanos, fe en el Señor. Y como tal, caemos en todo esto de la obediencia, del amor del Señor. Dice en hebreo, el término en hebreo, hermanos, significa oír, otra vez, ¿verdad? Oír, escuchar y ser sumiso, tal como el Señor fue, hermanos, tal como cuando Él estuvo aquí. Él hizo la orden que el Señor, que Dios, su Padre, le estaba dando, y Él todo el tiempo la escuchó. Por eso hubieron milagros, por eso Él pudo hacer todo lo que hizo, aunque toda la gente le decía, porque tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y no los escuchó, hermanos, porque Él sabía que estaba escuchando la voz del Padre, que lo estaba mandando a hacer algo para nuestra salvación, hermanos. Nuestra salvación, lo más importante para el comienzo de este camino. Y eso es lo que el Señor me ha mostrado, hermanos. Uno dice, soy salvo. Sí, eres salvo. Y lo dices de palabra, hermano. Y lo dices de todo corazón, en ese momento. Porque quieres un toque del Señor en tu vida, ¿verdad? Por algún problema que tú estás pasando en ese momento. Y a mí eso me llevó a aceptar a Jesucristo como mi Dios y Salvador en el 2009, hermanos. 2009, 11 años, casi 11 años estoy no cumpliendo, pero caminando, hermanos, en este proceso. ¿Se imaginan? 11 años después. ¿Por qué? Porque caminé en desobediencia, porque nada más lo busqué por mi propia conveniencia, no porque hacía la voluntad de Él. Era mi conveniencia, era lo que yo deseaba. Señor, dame provisión, dame una casa, un carro. Eso, hermanos, no es el comienzo de la bendición. Eso me lo enseñó en esta semana, hermano. En esta semana me dijo el Señor, yo no quiero ayuno de comida o ayuno de agua. Quiero sacrificio, sacrifica lo que más te gusta. ¿Qué es? Exactamente como la pastora nos dijo la del domingo pasado, ¿qué es lo que a ti te quita el enfoque? Como ella nos decía hace muchos años, le quitaba el enfoque el baile. Ok, a mí me quitaba el enfoque los videojuegos. Aunque ya el Señor ya trató conmigo, ya no juego 8 horas al día como antes. Todavía estaba jugando 30 minutos, pero yo estaba alimentando, hermanos, alimentando ese desenfoque donde el Espíritu Santo se quiere glorificar y mandarme o decirme unas instrucciones específicas, hermanos, para edificarme y caminar en obediencia. Sí, amén, aleluya. Para escuchar la voz del Señor, sí, amén, la voz aleluya. del Espíritu Santo, hermanos. Bueno, y entonces, ay, Padre, pero eso es bien difícil. Sí, amén, aleluya. Es difícil porque uno lo tiene tan apegado en nuestra alma, hermanos, en nuestra alma. Entonces dije, lo voy a hacer entonces, lo voy a hacer. Dije, ok, pero yo voy a estar contigo, así me dijo el Espíritu Santo, yo voy a estar contigo, te voy a fortalecer. Hermanos, toda esta semana no he podido dormir. Y no lo estoy diciendo quejándome, lo digo con gozo, hermanos, con gozo. ¿Saben por qué? Porque me edificó mucho. Y es por eso que todo esto, hermanos, no nada más es para alguien aquí que lo quiera entender, es para mí también, me edificó bastante, ¿verdad? Es algo que el Señor me ha mostrado. Un mensaje que uno trae para acá, lo edifica a uno también. Así es, amén, aleluya. Y dice, los sinónimos de obediencia son obedecer, someterse, ceder, acatar, cumplir, ejecutar, observar, guardar, oír, ¿verdad? ¿Qué tantas cosas significa nada más la palabra obedecer?
También desobedecer tiene muchas palabras que significan, que vienen siendo a lo mismo, hermanos. Y dice, obedecer en griego es hupakoi, escuchar debajo como subordinado, es decir, escuchar atentamente por implicación para prestar atención o cumplir con un mandato o autoridad. Escucha, sé obediente, obedece. Eso es lo que significa. Qué grande, ¿verdad? O sea, una sola palabra lo que quiere decir, hermanos. Lo que te quiere dar a entender, que lo escuches. Bueno, entonces nosotros nos movemos por nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Cuando no conocemos al Señor, cuando andamos en pecado, estamos muertos, hermanos. Andamos en muerte, estamos en desobediencia. Somos hijos de desobediencia cuando no conocemos al Señor, cuando no conocemos el camino todavía. Aún cuando estamos en este camino y no cumplimos lo que el Señor nos pide, estamos en desobediencia. Ahora voy a llegar a la palabra. Ahora vamos a llegar a la palabra, hermanos. Vamos a ir a Efesios 2. Yo obviamente ya lo tengo listo. Ya lo tengo listo acá. Efesios 2. Cuando tenga la palabra del Señor, avísame, ¿ok? Ok. Efesios 2. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo, por gracia sois salvos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en el lugar celestial con Cristo Jesús. Amén. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas que es su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ese es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para vuestras obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por Él que es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Cristo, y ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu del Padre. Así que ya no sois extranjeros ni
advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo él edificó, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu. Gracias, Señor, por esta palabra. Y miren, hermanos, hay mucha palabra en la Biblia, hermanos, donde dice que mucha gente fue desobediente, como Jonás no obedeció. Pero el Espíritu Santo me mandó a esta palabra, hermanos, porque todo esto, hermanos, todo esto que nos enseña, nos dice de antemano cómo podemos nosotros derrotar la desobediencia por medio de Cristo. Y así nosotros somos un solo pueblo, hermanos, no importando de que tengamos la incircuncisión o la circuncisión como la tradición de antes se hacía. Entonces, vamos a hablar acerca de todo esto, hermanos, principalmente del 1 al 3, que nos dice acerca de este príncipe príncipe de potestades del aire y hijos de desobediencia. Y en Efesios 5:4 dice: ni palabras deshonestas, ni cedéis, ni truaneréis, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen de ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, hermanos. Qué tremendo, hermano. No podemos andar en desobediencia. No podemos. Mira, hermanos, yo caminaba en desobediencia. Y yo hacía lo que yo quería, lo que yo deseaba. Y hasta, sinceramente, hermanos, para caminar en esto de obediencia, el Señor me ha moldeado en estos, podría decirse, 3 meses. 3 meses, hermanos. Y yo he estado aquí orando, yo he estado aquí persistente, hermanos, porque todas estas cosas que nosotros todavía mantenemos en nuestro corazón nos impide caminar en obediencia, nos impide escuchar la voz del Espíritu Santo, porque el Señor en esta semana, hermanos, me estaba pidiendo que comenzara a pagar mis deudas, porque como el Señor, yo ya me puse en deuda con Él. Dice: ok, ya te pusiste en deuda conmigo, ahora ponte en deuda con los que a ti que tú debes, porque hay que ponernos en deudas hasta aquí en lo terrenal, hermanos. Aquí en lo terrenal hay que ponernos en deuda, porque ¿cómo quieren ustedes o yo por lo personal una bendición si todavía yo no me he puesto a deudas con la gente que le debo? Hermanos, ¿cómo va a caer una bendición? Hermanos, ¿cómo va a ser lo que yo vengo a decirles a ustedes, una prédica? ¿Qué testimonio estoy dando? No es un buen testimonio, hermanos. Miren, me hizo pagar a esta persona todo el dinero, y en un sueño, hermanos, en un sueño me lo pidió, en un sueño. Amén. Me dijo: págale a esta persona. Y dije: Señor, pero es mucho dinero, págale, te estoy diciendo que le pagues. Y yo no quería, yo estuve protegiéndome en mi entendimiento por unos segundos, hermano. Por un momento, cuando me desperté de mi sueño, dije: ay, Señor, pero es que no voy a poder. Hermanos, luego chequé yo mis cuentas de los biles. Todos los depósitos que he dado el año pasado ya me los regresaron. Tengo negativo casi $400. Por gracia de Dios,
en nuestros biles. Sí, amén, Y me aleluya. decía el Señor, si yo te estoy dando provisión, ¿cómo entonces tú no quieres ir a hacer esto que te estoy pidiendo? Y dije, ok. Entonces, hermano, el miércoles estuve yo orando, porque siempre me pongo a orar. Estuve orando después del trabajo y estaba en mi ducha, porque en todos lados hay que orar, hermanos. Sí, En amén. todos lados. En todos lados piensa en el Señor. Está en el trabajo, piensa en el Señor. Sí, amén. Piensa en Él. Medite en la palabra que va a traer. Si usted sirve aquí, hermanos, mire, hermanos, cuando yo vengo a abrir el servicio, ¿verdad? Esa palabra la medito toda la semana. Toda la semana. Y digo, Señor, si tú no me dices algo, entonces necesito que tú me guíes y me des una palabra para abrir el servicio. No es de que yo nada más abra el libro y el primer verso que salga diga, ah, sí, este es. No es así. No es así, hermanos. Amén, aleluya. Cuando nosotros nos movemos por obediencia, todo lo llevamos al Señor. Bueno, entonces, hermanos, el miércoles estaba orando y en eso me dio revelación y me dijo, el jueves a las 7 le vas a hablar. Y dije, Señor, pero no tengo el número. Le vas a hablar. Y el viernes la vas a ir a buscar. Dije, ok. Entonces, hermanos, comencé a platicar con mi mamá acerca de lo que el Señor me había dado. Y en eso, Jafet me dice, yo tengo el número. ¡Ay! Dije, Padre Santo, no tengo excusa. Entonces, hermano, el miércoles estaba yo orando y meditando acerca de lo que el Señor me había dado de instrucciones, porque son instrucciones para obedecer. Sí, amén, Si aleluya. usted quiere su sanidad, si usted quiere una bendición, pídale al Señor instrucciones y obedezca lo que el Señor le está pidiendo. Amén. Obedezca. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, dije, ok. Llegó jueves, yo estaba orando, estaba en el trabajo, estaba bien ansioso, no sabía qué hacer. Y ya eran las 7, casi las 7, y yo estaba meditando en el comienzo de la palabra. Entonces, unos segundos, unos minutos, estaba, ay Señor, ya se hace las 7. Y decía, ¿cómo es que tienes miedo? ¿Cómo es que estás así? Témeme a mí. Ok, entonces, hermanos, agarré y le hablé. No me contestó, pero en ese momento que le hablé, sentí que algo se rompió. Sentí que ese miedo, si no estuviera aquí en este momento, hermano, amén, no estuviera aquí viéndole sus caras hermosas, amados hermanos. Amén, aleluya. Entonces, gracias. Entonces, hermanos, sentí que algo se rompió ahí. Sentí Sí, amén. que esa vergüenza quedó ahí atrás. Entonces, no me contestó, pero había un propósito y después pude meditar en él, que ese era el propósito, que yo tenía que soltar esa vergüenza, soltar ese miedo. ¿Y por qué tenía miedo? ¿Por qué le tengo que tener miedo a alguien así? A mí, tengo que tenerle miedo al Señor. Al Señor, hermanos. No. Hermano. Entonces llegó ya me sentí más liberado. Porque la liberación, hermanos, sí es bueno que nos oren por nosotros y nos liberen. Es muy bueno. Pero usted tiene que estar constante después de eso. Liberándose, Constante, sí, amén. porque hay áreas donde nosotros tenemos que todavía trabajar y liberarnos. Y nada más por medio de las instrucciones que el Señor nos da, podemos lograr a eso. Entonces eso se fue el jueves, y el viernes la fui a buscar y no estaba. Le estuve hablando, ahí sí ya tenía confianza de hablarle. Y le estuve hablando, le hablé varias veces, no me contestó y le dejé un voicemail. Y le dije, así, soy Sundy Méndez y yo te andaba buscando porque necesito saldar mi cuenta contigo. Entonces, vine acá el viernes, hermano, a orar y le pedí al Señor, si tú me dijiste que me ponga cuentas antes de venir a predicar el domingo,
Entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a comunicarme con ella? ¿Qué estará pasando? Y así lo dejé. No tuve respuesta. No tuve respuesta del Señor. Llegó sábado, hermanos. Y el sábado estaba hablando con Germán, que no está aquí, pero sé que el Señor está tratando con él. Y él me estaba preguntando acerca de unas cosas. Y yo le estaba compartiendo acerca de unos sueños que yo había tenido. Entonces, en eso me habló la señora. Yo no le contesté porque yo tenía mi auricular o mi micrófono lo tenía abajo. Porque yo, hermano, aunque esté trabajando, yo tengo mis audífonos aquí. Tengo uno acá, escuchando música cristiana, hermanos. Esa es la única manera, hermanos. Música y predicación. Esa es la única manera. Porque mire, hermanos, yo trabajo en un lugar, obviamente, donde no mucha gente conoce de Dios. ¿Sí me entienden? Y yo, obviamente, yo quiero seguir al Señor. Y yo quiero crecer en el Señor. Un verso bíblico, el Señor me mostró, un verso bíblico de una aplicación no es suficiente para mí. No es suficiente. Yo quiero más que te rindas a mí. Más. Por eso es que yo estaba con mis audífonos. Entonces, en ese momento, cuando estaba hablando con él y estaba compartiendo la palabra con él también, me habló la señora y hablé con ella y me disculpé. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando somos hijos de desobediencia decimos cosas que no debemos. Sí, amén. Y podemos herir a los demás. Sí, amén. Y ella me había hablado ya hace unos 3 años y quería su dinero. Tenía su derecho, hermano. Estaba en su derecho de pedir su dinero, perdón. Entonces yo me enojé y dije, ay, pues yo quiero hacer unos pagos y mira, que no sé qué. Dijo, no, es que lo necesito, lo necesito. Y yo estaba excusándome todavía más y más y más. Y entonces ella como que se enojó. Entonces me habló un poco fuerte. Y como somos hijos de desobediencia, hermanos, yo también agarré y le dije, no, que no sé qué. Y ya le estuve gritando. Sí, amén. Por teléfono. Me dijo, yo no soy tu mujer para que me estés hablando. Sí. Sí, amén. Y más me enojé, hermano. Más me enojé. Qué feo, hermano, cuando nos movemos por desobediencia, ¿verdad? Y no nada más en cosas así. Hasta lo más pequeño, hermanos. Hasta lo más pequeño. Bueno, entonces me disculpé con ella. Le dije, mira, discúlpame. Yo dije esto y esto. Y me dijo, no, es que yo sé que estabas por influencia. Y dije, no. Le dije, no estaba por influencia de nadie. Le dije, fueron mis palabras que salieron de mi boca. Y yo me tengo que hacer responsable por lo que yo he dicho, porque me moví en desobediencia. ¿Sí me entienden, hermanos? Uno tiene que aceptar los errores. Cuando nosotros nos vamos por desobediencias, eso es cuando el Señor está obrando en ti, hermano. Yo no me estoy glorificando, porque toda la honra y gloria es para el Señor. Es para el Señor, no para mí. Es para el Señor. Bueno, entonces ya quedé. Le dije, bueno, yo voy a ir hasta tu casa y así. Me dijo, ok. Y le dije a Germán, mira, le dije, estaba escuchando que te dije todo eso, porque le conté todo lo que le dije a ustedes. Me dijo, ay, es que yo quisiera que el Señor me hablara así también. Le dije, entonces ponte de rodillas, órale al Señor, busca de Él, búscalo. ¿Cómo uno quiere esperar que el Señor nos hable y nos diga, haz esto por mí, ve y haz esto, porque es para bienestar para ti? ¿Cómo? Si no hemos tenido una comunión con Él, o no hemos doblado rodillas, hermanos, ante su presencia. Ese es símbolo de humillación, humillarnos ante Él, como aquí dice, ¿verdad? Ser sumisos. Esa es parte de nuestra obediencia hacia el Señor. Sí, amén, aleluya. Bueno, y entonces vamos a seguir, porque si no vamos a quedar aquí, hermanos, toda la mañana, porque todavía falta. Y hay otro verso en Apocalipsis. Fíjense, hermanos, cuando el Señor le dijo a Juan que escribiera las cartas, que escribiera acerca del Apocalipsis y escribiera las cartas a las iglesias, Él estaba dando instrucciones a cada iglesia de cada cosa de que estaban un poco mal, que se habían salido.
Entonces, por eso Él en Apocalipsis 3:22 dijo así: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, no nada más en un oído, eso quiere decir, obedezcan lo que yo digo, obedezcan y oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa sería otra forma de traducir, ¿verdad? O sinónimo o parecido a reemplazando oído. Sería obedezcan, porque el obedecer viene por el oír, hermanos, viene por el oír. Amén, aleluya. Entonces, el Señor quiere que oigamos, hermanos, y vamos a seguir. Dice en Efesios 4:10, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo, y juntamente nos resucitó, así y asimismo nos hizo sentar en los cielos de Cristo, de Jesucristo, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados de Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que andéis en ellas. Andéis en ellas, que andemos en el camino de la obediencia, hermanos. Por eso aquí nos está diciendo, por su gracia, misericordia, vida juntamente con Cristo, hermanos. Gracia y misericordia ha llegado a aquellos que obedecen lo que el Señor les pide, lo que el Señor tiene para ellos, hermanos. Porque nada más hay dos caminos: o estás en obediencia o estás en desobediencia, hermanos. Eso es lo que quiere decir. Sí, amén. O tú quieres seguir el Señor, o tú quieres seguir el príncipe de potestades de los aires, que sabemos que ese es el enemigo. Él rige en los aires. Él es el príncipe de todas las potestades, fortalezas que viven y están ahí. Hermanos, qué tremendo cuando nosotros queremos andar en dos caminos. No puedes. ¿Cómo vas a andar en dos caminos? Vas a andar todo, no sé, abierto de piernas. No puedes. No se puede, hermano. ¿Cómo vas a poder hacerlo? O tú te arrancas en la obediencia del Señor, o te vas a la desobediencia, la impaciencia, regidos por la pasión, por las emociones. Todo eso nos lleva a la rebelión, todo eso nos lleva a la arrogancia, a la avaricia. Pero si estás con paciencia y sigues al Señor y lo obedeces, hermano, aunque el camino sea difícil, aunque el camino sea cuesta arriba, sigue y sigue subiendo el camino. Aunque lo mires todo estrecho, lo mires mal y tengas una carga encima, cuando llegues hasta el tope de esa colina, el Señor te va a quitar esa carga, te la va a quitar. Porque si tú sientes esa carga en este momento, tráesela al Señor, a los pies de Cristo. Tráigansela. Eso es lo que Él quiere para ustedes, que se deshagan de esa carga. Mira, hermanos, cuando nuestra pastora me dijo a mí, ¿quieres predicar? Le dije, sí, hace 2 semanas. Hermanos, yo sentí una carga de repente. ¿Y sabe cómo? Físicamente la sentí. Sentí que mi espalda me dolía. De la nada, ¿qué? Si yo no estoy levantando nada pesado, me dolía la espalda. Hermanos, dije, ¿qué está pasando? Sí, amén. Y me puse a orar. Y fue donde el Señor mostró de que tenía que hacer unas cosas, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Gracias a Dios, nuestra iglesia proveyó para la fiesta de Jafet, y muy agradecido. Yo estoy muy agradecido por eso. Entonces, yo hice algo que no debía, y fue hasta lo más pequeño,
hasta lo más pequeño. Ustedes saben que la carne en este momento está muy alta de precio, ¿verdad? Ahorita está bajando un poquito, pero como esta virus, ¿verdad? En nombre de Jesús está reprendido, va cuesta arriba ahorita el precio otra vez. Entonces, el Señor me mostró, pídele al tu trabajo que te vendan la carne. Y dije, ay Padre, pero ¿cómo? Si ellos piden su carne y tienen ahí a mí, ¿cómo me la van a dar nada por así? Te he dado gracia y favor, hazlo. Entonces, miren hermanos, estaba orando y pasaron unas cosas de que nos hizo falta algún ingrediente y yo le pedí al dueño, le mandé un texto y le dije, así, nos falta esto. Y por favor, si vas al Sam's Club, por favor me puedes comprar un brisket y yo te lo pago. Y dijo, sí. Entonces, él no fue al Sam's Club porque venía de McGregor, porque hay otra tienda de McGregor. Entonces él pasó creo que al Dollar General y compró lo que necesitaba y llegó al restaurante y me dijo así, no pude ir. Le dije, no, está bien, pero ahí, hermanos, fue el momento de preguntarle. Y le dije, ¿crees que me pueden vender un brisket a ese precio como ustedes lo agarran? Dijo, sí, está bien. Dije, ok, pues de aquí, entonces aquí el Señor ya me está dando gracias a su favor, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero íbamos a comprar también sausage, ¿verdad? Ustedes saben. Y fui directamente donde venden sausage. Y ahí venden brisket también. Yo les pregunté y me dijeron, sí, aquí te lo vendemos, así. Y el precio es tal. Y dije, ay, si lo compro aquí ya no tengo que dar más vueltas. Si lo compro aquí, ya lo tengo en mi casa. Bueno, y lo compré ahí, hermanos. Hermanos, me salió más caro del budget que me había dado nuestra pastora. Dije, no importa, el precio no va a bajar, está todo esto así. Y dije, ok. Bueno, confiado yo de que había hecho bien, hermano, pero el lunes me había dicho el Señor, pregunta tu trabajo. Bueno, no hubo respuesta, el Señor no me dijo nada, o sea, dijo, ok, es como que el Padre me estaba diciendo, ok, hiciste eso, está bien, ahorita vas a ver. Bueno, llegó viernes, hermanos, ya teníamos un delivery, y llega el manager y me dice, ¿qué crees? Y le dije, ¿qué? Dije, ¿qué me va a decir? ¿Me va a regañar o qué? Dije, la carne bajó de precio. Hermanos, yo sentía, hermanos, que quería que la tierra me comiera. Dije, ay Señor, tú me dijiste así, algo mínimo, hermano, algo mínimo. Desobedecí, algo mínimo, y tuve que pagar un poco más Señor, pero yo saqué desobediencia. Entonces ese viernes vine acá y me dijo, porque tú no escuchas lo que estoy diciendo, esa maleza de atrás está creciendo, arráncala de raíz. Señor, pero es mucho, arráncala, hasta las más pequeñas, las más pequeñitas. Hermanos, ahí me ve como medio, si hubiera sido de eso. Lo bueno, hermanos, gracias a Dios, que vivo en un neighbor donde hay mucha gente, muchos viejitos, casi nadie sale. Pero qué tal si hubieran sido niños ahí jugando todo el tiempo, viendo como otros neighbors, loco que está haciendo, nada más que le pase la cortadora. Pues no, hermano, tuve que sacar todo, porque el Señor me dijo, sácalo de raíz, saquen de raíz esa desobediencia, hermanos, esa rebelión. Hay que sacarla de raíz, así te cueste. Amén. Así cuando lo arranques, quede el pedazo ahí adentro. Oyo. Agarre algo más, hermanos. Pídale al Señor, ayúdame y saco de raíz esta desobediencia, Sí, amén, de mi aleluya. vida, de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu, de mi mente. Porque todo empieza por el corazón, llega a la mente y se transforma y se hace, y luego está en tu alma, y luego tu espíritu no está conectado con el Señor. Sí, No amén. se puede. Sí, amén, aleluya. Bueno, y todo eso pasó, hermanos, y le vamos a seguir, porque hay que seguir aquí en la palabra del Señor. Dice en Efesios 2, 11, 15, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles
en cuanto a la carne, erais llamado incircunciso por la que se llamaba circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Mira, hermanos, cuando usted anda en obediencia y ya anda en eso, ¿verdad? Ya está formado en su corazón, siente paz. Porque cada cosa que usted hace sabe de que viene del Señor, y ya siente esa paz en su corazón, hermanos. Si usted en este momento no siente esa paz, es porque hay desobediencia, hay rebeldía, hay algo ahí que tiene que ser tratado. No hay que esconderlo más, hermanos, hay que sacarlo, hay que llevarlo a las manos del Señor. Hay que decirle: Señor Jesús, toma mi corazón y arráncame esta desobediencia, porque yo quiero caminar en obediencia hacia ti. Así el Señor le dará paz a usted en su corazón. Paz. Porque la paz, Señor, hermanos, la paz se otorga por el Señor y nos la da en nuestro corazón para que nosotros también seamos hacedores de paz, ¿verdad? Como dice, sean hacedores de paz, porque ustedes son hijos de Dios, los que hacen la paz, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a seguir. Dice, tenía unos versos bíblicos en Hechos 10:16, dice: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante. Esto es cuando Pedro, hermanos, decía, cuando Pedro tuvo una revelación del cielo y ya era necesario, hermanos, que él llevara la palabra a los gentiles, porque eso es lo que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? En los versículos anteriores, que en la ley de antes todo incircunciso era supuestamente pueblo de Dios, todo circunciso, perdón, y los incircuncisos no lo eran apartados, estaban fuera. Entonces el Señor le pide a Pedro, que vaya con Cornelio para que le lleve las buenas nuevas, porque Pedro pensaba de que nada más eran los judíos y algunos gentiles, ¿verdad? Como por misericordia, pero no era así. Era que el Señor ya quería de que toda esta palabra que él había dejado fuera directamente a los gentiles también, porque todos somos pueblo del Señor, todos. Obviamente Israel es el pueblo elegido de Dios, pero por gracia y misericordia también nosotros entramos en esa herencia. Entonces le dice aquí dice: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Porque mire, hermanos, y esto se da hoy en tiempo de ahora, porque muchos cristianos piensan de que ya somos cristianos, aquí estamos, nosotros ya nos limpiamos del pecado, y todavía están en desobediencia, hermanos. Qué pena, porque yo fui así y yo puedo testificar que yo fui así. Estuve un tiempo en la iglesia y decía: ya la hice, estoy bien con Dios, y no lo estaba, hermanos.
mi corazón estaba en otro lado. Y así vemos cristianos que nuestro corazón no está en otro lado, hermanos. Están aquí en la casa del Señor y su mente está en otro lado. Sí, amén. Su mente está en otro lado, hermanos. ¿Cómo va a haber revelación del Señor, del Espíritu Santo, si su mente está en otro lado? Tiene que enfocarse en estar aquí. Y así el Espíritu Santo puede tocarlo a usted, tocar su corazón, darle paz, que es lo que nosotros buscamos, hermano. Qué más preciado es tener paz. Aunque yo, hermano, le pagué mucho dinero a esa señora y ha pasado lo de la cuarentena, hermanos, y el Señor me hizo un gran milagro y proveyó y nos protegió. Pero fue todo porque el Señor me dio instrucciones, cómo moverme. Porque si no, entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Nada. No estamos haciendo nada. Entonces, si ya el Señor ya había proveído y el Señor ya me había dado hasta crédito en mis biles, entonces, ¿por qué no saldar mi cuenta con esa señora? Sí, amén. Así mi cuenta de banco quede en ceros. Mi Redentor que vive me provee. Sí, amén, De ahí aleluya. viene la provisión. Sí, amén, aleluya. De ahí viene la abundancia, pero no abundancia terrenal, hermanos. Aquí dice exactamente abundancia en espíritu. Sí, amén. Espiritual. Aleluya. Abundancia donde nada, ni la polilla puede llegar, hermano, ni la langosta puede comer. Sí, amén. Esa clase de abundancia no se encuentra aquí en la tierra. No se encuentra aquí. Nada más con el Señor. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, vamos a seguirle acá. Dice Efesios 2, 16, 22. Y mediante la cruz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mire, hermanos, cuando andamos en rebelión, andamos en desobediencia, tenemos enemistades, tenemos enemigos que no necesitamos en nuestras vidas. Porque nosotros estamos en rebelión, en desobediencia, y creamos estas enemistades que el Señor no quiere que ustedes lleven. Las enemistades pueden ser piedras de tropiezo, hermanos, a la larga. Si nosotros, hermanos, yo también me incluyo, porque yo hice enemistades. Esta señora que yo le había hablado mal, hermanos, quizás ella haya dicho cosas de mí. Y yo sin saberlo, ¿sí me entienden? Enemistades. Por eso el Señor me pidió que me pusiera cuentas con ella también. Porque cómo yo iba a venir a predicar la palabra de Dios teniendo enemistades. No puedo. Tengo que ser transparente. Sí, amén, aleluya. Transparente, hermanos. Sí, amén. Entonces, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, qué lindo cuando nosotros somos conciudadanos de los, como dice aquí, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es cuando nos acoge, hermanos, cuando nos adopta el Señor como hijos también, pero como hijos debemos acatar y obedecer todo lo que el Padre nos dice, Sí, todo amén. lo que el Padre nos habla. ¿Y cómo va a ser eso, hermanos? Hablando esta palabra. Nada más así, hermanos. Si nosotros no hablamos, si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a obtener revelación? ¿Cómo, hermanos?
cuando yo comencé, yo no sabía palabra de Dios. 2 o 3 versículos, Jeremías 29:11, que el Señor me lo había puesto desde que me retiré de la iglesia en todos lados, diciéndome, pues, tengo un futuro y un plan bueno para ti, ¿verdad? Hermano, pero yo me quedaba, ¿cómo? ¿Cómo? Desde el 2009 hasta ahora, me lo mostraba todo el tiempo. Sí, amén. Entonces, cuando me tocó a mí el Señor con Isaías 57:15, fue en el momento exacto, ¿verdad? Porque mi corazón estaba en el lugar exacto, en el momento que estaba pasando toda la tribulación, los problemas, y ahí fue la luz. Ahí pude ver con claridad, no totalmente, porque totalmente la visión se te abre cuando comienzas a leer la palabra de Dios y el entendimiento viene. Entonces el Señor obró, hizo milagros, yo los miré, están aquí los dos, ellos son grandes milagros de que el Señor me los ha dado, y hasta hace 2 días tuve revelación, el por qué, la razón de que los estaban con nosotros, el por qué y la razón, porque siempre me preguntaba, Señor, el propósito de ellos, obvio, ¿verdad? Que sigan los pasos del Señor, pero ¿por qué? ¿Qué había antes de eso? Hermanos, cuando hay pecado, nos movemos en pecado, y el Señor me reveló en mi sueño de que por medio de que yo había dado paso a mi hambre sexual, había hecho mis malas decisiones, porque hijos de desobediencia somos y nos movemos así, hermanos, ya sea en ese ámbito o ya sea en avaricia, ya sea en otras cosas que son maldiciones generacionales que han pasado durante tanto tiempo, hermanos. Eso es lo que me enseñó cuando arranqué las malezas. Esas raíces venían desde 300 o quizás hasta 1000 generaciones, como dice la palabra de Dios, que nos puede bendecir hasta 1000 generaciones. Así igual hay raíces, no nada más a la 4ª generación, hasta más, hermanos, hasta más. Yo me sorprendí que llené una caja de maleza y medio bote de basura de mi casa. Y dije, Padre Santo, ¿todo esto? Sí, todo eso. Entonces, hermanos, nos alejamos del Señor, y volviendo a lo que estaba diciendo con ellos, el Señor me mostró también de mi expareja, y dije, Señor, entonces, y alguien me decía, ¿ahora qué piensas tú de todo esto? Bueno, sinceramente, hermanos, le dije, yo me moví por mi hambre sexual, y nos juntamos, y ella por las cosas que ella tenía. Y me dijo, cierto es lo que has dicho, te has movido todo el tiempo por eso, ahora ya no lo hagas, ya no lo hagas. Dije, Padre, gracias, porque en ese momento, hermanos, pude entender y abrí mis ojos de que ellos ya no se van a mover en el nombre de Jesús por esas cosas, ya no lo rigen esas maldiciones, todo eso que ha pasado de generación en generación. En el nombre de Jesús ha sido roto eso, ha sido cancelado en la vida de ellos dos, y lo digo en los dos, no nada más de uno, en los dos, porque el Señor me mostró también lo de mi expareja, también me lo mostró, y en los dos, en el nombre de Jesús, está cancelado, está cancelado. Entonces, hermanos, nos alejamos tanto del Señor y estamos lejos que no entendemos qué es lo que el Señor nos está dando a entender. Cuando te da algo, cuando te dice, aquí está, úsalos. Ok, entonces, y es bien difícil, ¿cómo yo no tenía conocimiento del Señor para instruirlos a ellos? Y ahora, hermanos, que ya estoy en el camino y me ha dado tanta palabra, y digo, ay Señor, tanto todo esto, sí, todo esto y más. Por eso, hermano, no hay que tener miedo. Mira, hermano, si no hubiera pasado yo por eso, no estuviera aquí, estuviera temblando
tal como me pasó cuando estuve predicando en la prédica de los varones. Ay, Señor Jesús, me quedé callado creo que por 10 o 20 segundos, hasta escuchaba la oración del pastor Garduño, la oración de la pastora, podía escuchar hasta un grillo, hermano, cantar. Dije, ay, hombre, ¿qué me está pasando? Pero estaba moviendo por desobediencia en ese momento, hermano, por cosas que no había podido encarar, que no había podido resolver en mi vida. Pero la única manera de resolver todo eso es cuando el Señor nos brinda su conocimiento. Pero hermano, déjese moldear por el Señor. Deje hacerlo. Abra su corazón. Porque cada uno de nosotros, como dice en Isaías 29:11, tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros, ya sirviendo aquí. Si usted está aquí y lo ha plantado aquí, sirva, busque a nuestra pastora y hágalo de corazón y de amor, no nada más porque, ay, si tengo que ir a la iglesia a hacer esto, a limpiar. No, hágalo con amor, hágalo con amor, porque hermano, este ministerio no se va a levantar solo. O sea, estamos por la gracia del Señor y porque nos ha proveído y porque ha levantado todo esto, hermanos. Y estamos prácticamente en su roca, pero lo que vamos a edificar aquí va a ser sirviendo. Va a ser cuando usted se meta a servir. Si usted está aquí plantado, hágalo, hermano. Si el Señor le ha dicho, sirve, hermano. Pero hay que ser hijos de obediencia, hijos del Señor. Ya no movernos por nuestra desobediencia y nuestra concupiscencia, por nuestros pecados. Pídele al Señor perdón de pecados. Perdón de pecados. Y arrodíllate ante el Señor y pídele: Señor Jesús, entra en mi corazón, sé mi Dios y Salvador, porque te necesito, te amo, quiero ser hijo de obediencia, quiero seguir tus pasos. Ay, gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. Antes de darle lugar a la persona que sigue, quería hacer una pequeña oración. Una oración dando gracias y siguiendo todo lo que el Señor me ha mostrado acá en esta palabra del Señor. Y si nos podemos poner de pie, y si ustedes quieren levantar sus manos